Hace ya varias semanas que venimos orando fuertemente para que el Señor se manifieste con su poder en estos próximos días. Cuando entendimos de parte de Dios que este año era un año de multiplicación, también entendimos que para que la multiplicación llegue necesitamos esforzarnos, hay que trabajar, hay que ponerse a la par, aún de lo que Dios está haciendo. Obviamente que no podremos hacer lo que solamente Dios puede hacer, pero Él tampoco va a hacer lo que nosotros sí podemos hacer. Y nosotros podemos hacer mucho, además de invitar a la gente para este próximo fin de semana. Podemos también orar y clamar, interceder, ¿sí? Pedir a Dios por la salvación, por la libertad de tanta gente a la que estamos invitando. Y quisimos que hoy sea una reunión especial de oración en este sentido, porque estamos ahí a 2 días de empezar. El viernes arrancamos con la campaña. Viernes, sábado, domingo, y esperamos que este lugar se llene de gente que busca a Cristo las 3 noches, ¿sí? Y si desborda, que desborde. ¿Amén? ¿Cuántos están dispuestos a quedarse en la vereda para que entren aquí los que no conocen a Cristo? Muy bien. Miren que es muy posible que pase, Si es así, van a quedar sillas solamente para los que no puedan estar parados, pero los demás estaremos todos paraditos, ¿sí? Así que prepárense. Va a ser un fin de semana de gloria con seguridad. Y antes de orar, quería que estemos bien seguros por qué tenemos que orar. Y hay 2 versículos ahí en la pantalla que en estos días me llamaron la atención, ¿no? Uno de ellos en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, cuando el apóstol Pablo nos recuerda que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, ¿qué está diciendo este texto? Está diciendo que el mundo entero está bajo el diablo y él se encargó de cegar los ojos de la mayoría de la gente para que nunca vean la grandeza de Dios, no entiendan su poder, no entiendan su amor, ¿sí? Pero miren el otro texto, el de Hechos capítulo 26. El Señor dice, ahora te envío para que abras sus ojos. Eso nos lo está diciendo a nosotros, ¿sí? Te envío, Él nos envía para que abramos los ojos de esa gente, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Amén? Así que eso es lo que estamos haciendo. Y si bien yo sé y espero que cada uno de ustedes esté haciendo esto en lo personal, en su barrio, en su trabajo, en la escuela, en la universidad, pero también tenemos un esfuerzo como iglesia, lo hacemos juntos, no lo hacemos siempre, pero este fin de semana sí lo vamos a hacer juntos. Por eso es que vamos a orar esta noche para que haya en nosotros ese poder, el poder de abrir los ojos de la gente y mostrarles a ese Cristo que los está buscando, que los ama y que los quiere salvar. ¿Sí? Mientras leía estos pasajes, empecé a pensar en el clima que tenemos en nuestra ciudad en estos días, ¿no? No estoy hablando del clima de calor, ni del clima de frío, no estoy hablando de la temperatura ambiente, estoy hablando del clima entre la gente, ¿sí? Ya de por sí, hoy a la mañana el clima estaba enrarecido, ¿no? Los que salimos antes de las 8 de la mañana nos encontramos con un panorama horrible en la ciudad. Y si no saben de qué se trata, descansen tranquilos, espero que hayan dormido bien. Pero algunos nos encontramos con un panorama bastante feo aquí en la ciudad y el ambiente, el clima de la ciudad
estaba enrarecido. Obviamente estaba enrarecido, ¿por qué? Y porque el diablo pudo hacer lo que se le cantó hacer con la vida de cientos de estudiantes de distintos colegios de nuestra ciudad, ¿no? Pero estaba pensando en esto, nosotros muchas veces, inclusive con los chicos que trabajamos aquí en la plataforma, hablamos acerca de la necesidad de cambiar el clima. A veces, inclusive en medio de una reunión, tenemos que parar todo, nos comunicamos entre nosotros, tenemos algunas señas inclusive, ¿no? Para decir, muchachos, tenemos que cambiar el clima de la reunión no está viniendo bueno y entonces ahí hay algunas cosas que hemos entendido de parte de Dios que las hacemos y el clima cambia. Estamos acostumbrados a cambiar el clima de una reunión. Podemos cambiar el clima hasta inclusive en un fin de semana como el que vamos a tener, una campaña, lo podemos cambiar. Lo que muchas veces quizás no hemos creído que también se puede cambiar el clima de la ciudad. Y creo que para el tiempo que estamos entrando como iglesia es muy importante que empecemos a creer que el clima de la ciudad también se puede cambiar. Por supuesto que no se logrará de la noche a la mañana. Como les decía, el clima de una reunión lo podemos cambiar en el transcurso de la reunión. El clima de una ciudad nos va a llevar un poquito más de tiempo. Pero creo que es muy importante que en algún momento empecemos creyendo que eso se puede hacer. De hecho, el apóstol Pablo nos insiste, nos habla, nos menciona esto. En la primera carta que le escribe a Timoteo, capítulo 2, versículo 2, él dice que se puede tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Pero antes de eso lo que nos está diciendo es, oren por todos. Y especialmente por los que están en el gobierno. Y lo que sigue después es esto. ¿Para qué? Para que podamos vivir, otra versión dice, quieta y reposadamente. O sea, Pablo está diciendo, se puede vivir quieta y reposadamente en la ciudad. Pero tenemos que empezar a creer que el clima de una ciudad se puede cambiar. Que el clima de un barrio se puede cambiar. Miren, la verdad que yo estaría chocho si de acá a un tiempo podemos cambiar, aunque sea el clima del barrio Limay. ¿Sí? Yo sé que muchos de ustedes no viven en el barrio Limay. Pero el hecho de que el barrio Limay cambie su clima y se empieza a ver en el resto de la ciudad y empiezan a preguntar qué es lo que pasa en Limay, lo que va a hacer, lo que va a traer como consecuencia es que de lo que tenemos acá, lo van a querer en otros barrios también. Y cada uno de ustedes lo va a empezar a experimentar en el barrio en el que vive. ¿Sí? Una de las cosas que me llamó la atención hace mucho tiempo es un cambio de clima que hay en el Evangelio de Lucas. A mí me encanta Lucas. Me gusta mucho leer Lucas. Cuando no sé qué leer, leo Lucas. Y cada vez que voy ahí encuentro algunas cosas distintas, ¿no? Y en Lucas, nosotros notamos que los primeros 9 capítulos son capítulos de mucha hostilidad. Hay mucha hostilidad. Y sobre todo contra Jesús, mucha violencia contra Él. Pero los últimos 15, el ambiente es totalmente diferente. Y estaba repasando eso en estos días y me volvió a llamar la atención, ¿no? Cuando Jesús en el capítulo 9, fíjense cómo llegó a estar el clima de esa ciudad, que en Lucas capítulo 9, Jesús le habla a sus discípulos y le dice, no está hablando a todo el mundo, le está hablando a sus discípulos, le dice, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Yo leo esta frase y me da la sensación que hasta el mismo Jesús tenía ganas de tirar la toalla. Me siento identificado, ¿no? Me siento un poco más tranquilo. Si Jesús tuvo ganas de tirar la toalla, ¿sí? Pero en el capítulo siguiente, en el 10, Jesús dice, o la palabra dice que en aquella misma hora Jesús se regocijó en su espíritu. O sea, pasó de un ámbito de enojo extremo con sus discípulos a un ámbito de estar más que feliz con sus discípulos. Me llamó la atención y ahí fue cuando empecé a leer todo esto, ¿no? Entonces vi que cuando empieza el Evangelio de Lucas, o mejor dicho, a partir de que
Jesús es bautizado y se escucha la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A partir de ahí empiezan una serie de sucesos tremendos en contra de la vida de Jesús. Claro, porque ni bien termina esa escena, ¿qué es lo que sigue? El diablo que arremete contra Jesús durante 40 días enteros tentándolo. ¿Sí? Jesús estaba en el desierto ayunando, preparándose para el ministerio, y el diablo 40 días seguidos le estaba dando con un palo. No logró nada, obviamente, pero no dejó de insistir. Apenas termina esa historia, Jesús vuelve a la ciudad y los amigos y vecinos con los cuales él se había criado se volvieron contra Jesús, pero de una movida así repentina, de golpe. Un día lo amaban y el otro día lo odiaban, a tal punto que lo querían tirar por un cerro para matarlo, pero así, de un instante para otro. Obvia intervención del diablo, ¿no? Y sigue la historia, diciendo de que demonios fueron liberados, ¿eh? Es decir, la ciudad empezó a llenarse de demonios, pero muchos. Los líderes religiosos empezaron a atacar a Jesús y a tratar de crear una brecha entre Jesús y sus discípulos. Al poco tiempo, Juan el Bautista, que venía predicando antes que Jesús, fue neutralizado, lo meten en la cárcel y al poco tiempo lo terminan degollando, ¿sí? Y no solamente la gente, la naturaleza se las agarró con Jesús, ¿sí? Él iba tranquilito, dormido en una barca y, bueno, ustedes saben de la tormenta que se desató en medio del mar, ¿no? Los extranjeros empezaron a agarrársela con Jesús. Jesús fue a liberar a un endemoniado de la tierra de enfrente, de la zona de Gadara, y hasta los extranjeros se la agarraron con Jesús, ¿sí? Y por último, en esos 9 capítulos, hasta los discípulos parece que se volvieron contra él, o por lo menos contra su ministerio, ¿sí? En un momento estaba Jesús atendiendo a la gente, que para eso había venido, y salta uno y le dice, Señor, ¿por qué no despedís a la gente? Despídelo, que se vayan a su casa. Y empezó a ver Jesús ese tipo de actitudes entre sus discípulos. Obviamente, insisto, el enemigo estaba usando aún a los discípulos para atacar a Jesús. Así que así de hostil estaba el ambiente, el clima, ¿no? Después se da una situación, una escena increíble que uno dice, si a mí me tocara, sería bárbaro. Cuando Jesús está en el monte y se transfigura, ¿eh? Y dice que aparecen al lado de él Moisés y Elías. Y ahí tienen a los discípulos que no entendieron nada, Santiago, Pedro y Juan, que se las recontramandaron en ese momento, ¿no? Ustedes saben la historia y si no, pueden leer después, ¿eh? Sigue el próximo párrafo. Los discípulos empiezan a pelear entre ellos para ver quién es el mayor. Corrige eso y al toque viene el mismo Juan diciendo, Señor, ¿querés que mandemos fuego sobre...? ¿Sí? Así que Jesús por eso se enojó y dice, ¿hasta cuándo los tengo que soportar a ustedes? Literalmente Jesús no estaba pudiendo hacer discípulos. Y termina entonces, en ese capítulo 9, preguntándole a los discípulos, ¿ustedes de qué espíritu son? O sea, si Jesús te pregunta de qué espíritu sos, lo que te está diciendo entre líneas es que puede ser de cualquiera menos de él. Así estaba el ambiente, ¿no? En el territorio que Jesús recorría. Pero algo pasa y unos versículos después la cosa cambia totalmente. De pronto las multitudes empiezan a convertirse, comienzan a aumentar, cada vez había más gente siguiendo a Jesús. Y a tal punto que Lucas dice en el capítulo 11 que todos se esforzaban por entrar al reino de Dios. Antes se peleaban por ver quién mataba a Jesús, ahora se peleaban para ver quién podía entrar al reino, ¿no? Estar al lado de él.
Un poco más adelante, en Jericó, un solo hombre ciego fue sanado y se convirtió toda la ciudad. En el capítulo 19, un golpe increíble contra el infierno cuando Jesús se encuentra con Zaqueo. No solo que un hombre es perdonado, sino que toda una ciudad es conmovida por un Zaqueo que devuelve todo lo que había robado. ¿Sí? Y así siguen las multitudes que le seguían por todos lados y Jesús predicaba y hay un gol ahí de arco a arco cuando en un momento Jesús entra al templo y saca a todos los vendedores que había ahí. Eso fue un golazo, ¿sí? Y purifica el templo. Como que fue lo máximo, ¿no? Y termina ese párrafo diciendo que no pudieron hallar nada que pudieran hacerle porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Entonces la gran pregunta es, ¿qué pasó en el medio? ¿Cómo es que el clima de la ciudad cambió tanto de un clima tan hostil, lleno de violencia y de intentos de homicidio, de muerte, ¿no? A un clima donde todo el mundo quería estar cerca de Jesús, todos se convertían. Es más, en los primeros 9 capítulos está lleno de demonios por todos lados. Aparecen demonios a cada paso. Pero después del capítulo 10 hay solo 2 endemoniados que se aparecen y Jesús los libera. ¿Qué es lo que pasó? Para mí hay 2 sucesos importantísimos. Uno está en el capítulo 10 y el otro en el capítulo 11. En el capítulo 10, Jesús habla con los discípulos y los envía en medio de lobos y ellos deciden meterse en medio de los lobos, ellos aceptan y aún se ve que lo hacen con alegría, se meten en medio de los lobos, los que lo querían matar, a bendecir, simplemente a bendecir. Lucas 10 revela una estrategia evangelística que consiste en salir a bendecir. Así que lo primero que sucede y lo que empieza a cambiar el clima es que los discípulos de Jesús empiezan a bendecir a todos. Y obviamente, cuando digo bendecir a todos, ¿a quién estoy incluyendo? A los que le querían hacer daño, a los que lo querían matar a Jesús y a los discípulos también. Salen a bendecir. Y la segunda cosa, en el capítulo 11, y ahí se rompe y se quiebra todo, cuando uno de los discípulos, recuerden que eran discípulos judíos, especialistas en cosas como, por ejemplo, orar. Si alguien sabía orar, ese era el judío. Pero uno de los discípulos se acerca a Jesús y le dice, Señor, enséñanos a orar. Como diciendo, hasta ahora lo que hicimos no servía de nada. Y cuando Jesús les enseña el Padre Nuestro, que ustedes ya lo conocen, el clima termina de cambiar. 2 cosas. Una iglesia bendiciendo la ciudad y una iglesia orando por todos. Entonces ahí es cuando entiendo a Pablo, cuando él dice que se puede vivir quieta y reposadamente. Si nosotros, hijos de Dios, discípulos del Señor, entendemos solamente estas 2 cosas, que tenemos que bendecir a todos, bendecir, 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 aún al que nos quiere dañar, y además orar por todos, podemos lograr que el clima de la ciudad cambie. ¿Cuántos dicen amén? ¿Muy difícil? ¿Es muy difícil? ¿Difícil bendecir? ¿Se puede o no? ¿Sí? ¿Se puede? ¿Se puede? Decirle que tenés al lado, te bendigo. Te bendigo con todo mi corazón. Te bendigo con todo mi corazón. Decirle, la verdad que espero que te vaya muy bien. Porque si te está yendo bien, decirle, porque si te está yendo bien, es porque Dios está contigo. Y si Dios está con vos, te las vas a ver con Él.
entonces te bendigo. Mira que no es tan difícil. Y orar, podemos orar por la gente. Podemos orar en nuestra casa, podemos orar en nuestra reunión de grupo de crecimiento, podemos orar en esta reunión de oración de los miércoles. Podemos orar con la gente. En vez de acercarnos a un enfermo, a un familiar enfermo y decirle, che, qué macana lo tuyo, la verdad que es terrible que estés pasando por esto. En vez de decirle todo eso, en vez de decirle, che, vos sabés que el abuelo se murió de lo mismo, ¿por qué no le decís? Claro. ¿Por qué mejor no le decís, me dejás que ore por vos? ¿Es muy difícil? Decirle que tenías al lado, ¿me dejás que ore por vos? Bueno, aguantame un cachito que ahora termina el pastor y oro por vos. Decirle, ¿eh? Bendecir y orar. ¿Sí? Esta noche vamos a orar. Pero yo quiero desafiarlos a que mañana, jueves, el viernes, el sábado, durante todo el día, el domingo, tómense tiempo para bendecir a los que les rodean. Yo creo que la invitación a la campaña puede ser más fácil. Si ustedes en vez de arrancar diciéndole, che, hay una reunión en la iglesia, ¿querés venir conmigo? De cajón te van a decir que no. Salvo alguno que esté muy necesitado. Pero más vale arrancar diciéndole, ¿sabés qué? Me encantaría que te vaya bien. Y si conoces su problema, aún decirle, la verdad que espero que eso se pueda solucionar. Mirá, y estoy dispuesto a acompañarte hasta que eso se solucione. De hecho, en la iglesia hay unas reuniones este fin de semana donde vamos a orar para que se solucione ese tipo de problemas. ¿Te querés venir conmigo? Y es muy probable que la respuesta sea diferente. Y después, para completar la bendición, no le digas, che, te espero a las 8 en el templo. No, pasa a buscarlo. Y si no tenés auto, hace una inversión para el reino y pagale un taxi. Ya sé que los taxis están carísimos, ya sé. Pero el Señor lo va a ver. Y como lo estás haciendo para Él, y la palabra dice que Él no es deudor de nadie, estoy casi seguro que te lo va a devolver. No sé cómo ni cuándo, ¿sí? Porque vieron que el tiempo de Dios no es el nuestro. Uno espera que el Señor, bueno, devolvémelo pronto. Y el Señor dice, al ratito, enseguida te lo devuelvo, pasan 1000 años. Pero bueno, son cosas que tiene Dios, ¿no? Porque su tiempo no es como el nuestro. Pero con seguridad la inversión de tiempo y aún de dinero va a ser efectiva. La gente va a conocer a Cristo y el clima de la ciudad va a cambiar. Díganme con una mano en el corazón, ¿ustedes estaban esperando que el clima de la ciudad cambie con las elecciones del domingo? Si me dicen que no, me quedo más tranquilo, porque sabemos que un gobernante no la va a cambiar. Puede tomar medidas más favorables que otro, pero él solo no lo va a cambiar. Lo va a cambiar la gente que conozca a Cristo y que llene su corazón de la paz de Dios. No hay otra opción. ¿Sí? Vamos a orar. Yo les quiero invitar a que lo primero que vamos a hacer es ponernos todos de pie, ¿sí? Y vamos a orar todos juntos primero. Ustedes saben que Dios escucha a todos al mismo tiempo, ¿sí? Y no importa si vos gritás más fuerte que el de al lado o más bajito que el de al lado, Dios te va a escuchar igual. Lo que vamos a hacer ahora es orar y clamar a Dios y pedir por la ciudad, como lo sepas hacer. Pero lo único que tenés que saber es que se lo estás pidiendo a Dios, que todo lo puede, ¿sí? Así que ahora empezá a levantar tu voz y pedí por la ciudad. Y pedí por el barrio. Acordate, si el barrio Limay empieza a cambiar, que donde está la iglesia, vamos a llamar la atención. No sobre nosotros, sino sobre la obra de Dios en este lugar. Así que pedí por la ciudad, pedí por el barrio Limay, pedí por la iglesia. Empecé a clamar para que la gente sea salva en los próximos días. Que este sea realmente un año de salvación de miles. Pero literalmente, no te quedes corto pidiendo al Señor ahora. Si no te quedes corto, pedí miles. Yo, mira, estaba escribiendo uno de los devocionales de estos días, eso que ustedes seguramente están siguiendo por el Facebook. Y en un momento en el motivo de oración puse orar por cientos. Y el Espíritu me reprendió.
Y me dice, ¿por qué por cientos? Y porque nosotros no somos tantos. ¿A cuánto podemos llegar, Señor? Y ese silencio que te mata, ¿viste? Como diciendo, pero al final, ¿en quién estás confiando? Ahí nomás el toque cambié y van a ver que en el devocional salen miles. Cuando lean miles se van a acordar. Así que no sean escasos. Oren por miles. No, yo no estoy diciendo que los miles que se conviertan van a venir aquí. Estoy diciendo que se conviertan miles. No importa a qué iglesia vayan, mientras que se predica a Cristo, pero que en algún momento se conviertan, se consagren, ¿sí? Y cambien su corazón, porque la ciudad va a ser bendecida. Amén. Levantamos la voz, empiecen a orar ahí donde están, empiecen a clamar, a pedir por la ciudad, por el barrio. Háganlo desde lo más profundo de su corazón, y si alguien quiere que tiene que arrodillarse para esto, hágalo también, pero clamemos al Señor ahora por nuestra ciudad, por nuestro barrio. Señor, que tu paz llegue a esta tierra. Señor, que tu paz se extienda más allá de lo que ya te hemos conocido. Señor, que se derrame tu presencia en las calles de nuestra ciudad. Ángeles tuyos vayan y vengan asegurando la paz. Ven, Señor, con tu presencia, ven con tu gozo, ven con tu fortaleza. Señor, bendecimos a los que hoy están en gobierno. Todos ellos te necesitan, como nosotros. Señor, que en sus habitaciones, en lo más secreto de su habitación, donde quizás no puede entrar nadie, pero tú sí, Señor, que ahí sean visitados por tu presencia, sean visitados por ángeles, que les llamen a tu encuentro, Señor. Oh Padre, bendecimos las calles de nuestra ciudad, bendecimos los barrios de nuestra ciudad, bendecimos este barrio, el barrio Limay. Pon tus pies aquí, Señor, glorifícate en este lugar. En nombre de Jesús te pedimos el barrio entero, todo el barrio Limay, lo queremos para ti, Señor. Padre, en nombre de Jesús, bendice los barrios del centro, bendice los barrios de las afueras, bendice el alto, bendice el bajo, bendice, Señor Jesús, a los jóvenes, a los ancianos, a los niños, a los adolescentes. Aún te reclamamos la vida de aquellos que esta mañana fueron usados por el diablo. Padre, dales una nueva oportunidad y que este fin de semana puedan encontrarse contigo aquí. Tráelos, Señor. Los queremos atender, les queremos predicar. Les queremos hablar de alguien que puede llenar su vacío, porque, Señor, es evidente que actúan como actúan por el vacío en su corazón, porque no hay propósito. Pero, Señor, queremos ofrecerle el propósito de vivir para ti, para tu reino, Señor. Oh, Señor, en nombre de Jesús, oramos por nuestra ciudad. Bendícela, tócala, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.